Saludos, amigos y amigas de La Respuesta Electoral. En el fin de semana, en La Respuesta Institucional, yo hice una parte del programa ya al final que a muchos amigos les resultó misteriosa. Y no pocos de ellos me dijeron: usted está ensayando ser una especie de maestro de la expectación, maestro del suspense. ¿Por qué? Alfred Hitchcock, refiriéndose al notabilísimo productor y director Alfred Hitchcock de películas. No. Yo lo que hago es analizar las cosas, dar mis convicciones, ofrecerlas buenamente, siempre inspirado con un propósito constructivo, no dañino, ni intrigante, ni perverso. Ustedes se están refiriendo a lo que yo aduje en cuanto a que el procurador Francisco Domínguez Brito había anunciado que estaba esperando papeles de la autoridad de Panamá en relación a compañías propiedad de dominicanos y que alguien me había dicho: él no anda detrás de eso solamente, es posible que eso él lo tenga. Lo que él anda buscando es si hay operaciones de esas compañías panameñas, las que sabemos todos que están en el escándalo mundial del famoso bufete de Mossack Fonseca. Él anda buscando algo que ha ocurrido quizás con algunas de esas compañías y bancos de Europa o de paraísos fiscales, tanto del Caribe como de la propia Europa. Esa fue la parte que le pareció misteriosa a la gente, porque yo agregué que se persigue, que se está buscando. Hablaba en paralelas sobre las sombras que han estado tirando sobre la Junta Central Electoral, decididamente inmerecidas, porque la Junta ha dado pruebas magníficas de eficacia y de seriedad, aunque ha surgido ahora la cuestión del escrutinio y el control de un 15% para confrontar lo manual con el escáner, pero esos son aspectos de procedimientos. Nosotros mismos, mi hijo Vinicio, candidato a senador por el distrito, dio una rueda de prensa advirtiendo más bien a la Junta de lo peligroso que puede resultar en las juntas municipales electorales hacer la prueba del 15%. Porque si surgen diferencias entre un resultado escaneado que ha sido dado al público y lo que se haga allí en la Junta, es previsible que una aglomeración de delegados, de candidatos, de partidarios puedan generar escándalos y problemas muy serios, trastornadores del orden público y de la paz. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es la mano secreta que hay aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Los amigos consideraron que yo era muy misterioso. Precisamente cuando se graba este programa, el Diario Libre trae un reportaje que dice: divulgarán más datos de los papeles de Panamá que incluyen a la República Dominicana. Y agrega en un subtítulo: el ICIJ divulgará una nueva base de datos en unas 2 semanas, antes de las elecciones. Santo Domingo. En unas 2 semanas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
ICIJ, por sus siglas en inglés, se propone publicar más informaciones sobre la filtración masiva de documentos que revelan el uso de paraísos fiscales para ocultar riquezas, denominada Papeles de Panamá, que incluirán nombres, compañías y direcciones relacionadas con la República Dominicana. Así lo confirmó un representante del ICIJ a Diario Libre, quien afirmó que los datos, que incluirán a decenas de países, se darán a conocer antes de las próximas elecciones del 15 de mayo. Los papeles de Panamá o Panama Papers en inglés aglutinan más de 11 millones y medio de documentos internos del despacho de abogado panameño Mossack Fonseca, considerado como uno de los 5 mayores registradores mundiales de sociedades offshore. El procurador Francisco Domínguez Brito informó el pasado 6 de abril que se solicitó la cooperación de la Procuraduría General de Panamá para identificar las posibles empresas o personas jurídicas dominicanas que se encuentran involucradas en la evasión de impuestos a través de sociedades offshore. El 29 de este mes indicó que se estaba a la espera de la respuesta. El diario alemán Süddeutsche y el ICJ tuvieron acceso a la masiva filtración de documentos que abarcan el trabajo interno desde 1977, etc. Los datos han sido trabajados por un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países, quienes durante un año analizaron las informaciones que se han estado publicando desde principios de abril. La publicación de los documentos ha generado la renuncia del primer ministro de Islandia y del ministro español de Industria, José María Soria. Este reportaje de Diario Libre viene a demostrarle a mis amigos que mi respuesta institucional, cuando hablaba de ese aspecto, no era misteriosa, ni tenía el morbo del secreto y de la intriga o la instigación de cosas. Es algo que realmente se está procesando. Entonces, en La Vega, el presidente Medina, en un encuentro con ganaderos y productores agrícolas, entre las cosas que dijo el sábado pasado, digo que a menos que no cometamos un error que nos lleve a perder, es decir, es posible que solo perdemos si cometemos un error. A mí me llamó la atención y me dije, ¿qué error puede estar invocando el presidente Medina capaz de hacerle perder unas elecciones cuando él acaba de recibir el regalo de Gallup y estaba eufórico y anticipó a Gallup diciendo que la oposición era como febrero, que no llegaba al 30%? Yo he respondido, presidente, este es un año bisiesto, llegó a 29, usted sabía que era 29, pero lo mejor es que usted no toque a febrero, porque febrero es en cierta medida un mes glorioso de la República, no es un enano.
El gigante del almanaque nuestro, del calendario nuestro, es febrero, porque nos dio la independencia en 1844. La fecha más gloriosa del país es la fecha de su independencia. Y es peligroso porque esa independencia usted la ha estado entregando. Pero lo que quise fue decir, esa encuesta es bisiesta. Bisiesta, dio 29, este mes de febrero tuvo 29, como el año bisiesto. Era una especie de devolver la ironía, o si se quiere, la forma un tanto despectiva del presidente Medina, que dicho sea de paso, hay que decirlo en honor a la verdad, no es frecuente en él. Él no suele usar términos despectivos, ni frente a adversarios. Eso me llevó a pensar, caramba, en las mismas declaraciones en que habla del error, solo un error nos podría hacer perder. ¿En qué consistiría ese error? Que puede hacer perder a un candidato que dice Gallup, la bisiesta, la encuesta bisiesta de Gallup, que tiene 63%. ¿Qué error le puede hacer perder unas elecciones a un presidente para caerse de 63 hasta perderle un adversario que solo tiene 29? Es lo que le quiere decir la respuesta a los amigos que me han oído tratar el asunto. ¿Cuáles son los alcances de los propósitos de dividir nuevamente el Partido de la Liberación Dominicana? ¿A quién se quiere restringir? ¿A quién se busca afectar o dañar antes de unas elecciones? A alguien que puede ser, en ocasión de su sacrificio, capaz de generar un descenso en la votación que haga perder al candidato. Entonces, comienza la lógica a abrirse paso. Caramba, ¿qué error es este? Que los papeles de Panamá pueden estar incluidos, pueden ser considerados esos papeles, y eso que anuncia Diario Libre y que ya había advertido el procurador Domínguez Brito. Pero se trataría de un tipo de, diríamos, de maldad o de persecución que no estaría bajo control del presidente. Porque de estar bajo control del presidente habría que entender que él no tendría por qué temer a un error, si ese fuera el motivo del error. Le bastaría con convencerse, yo no lo comento. Yo espero que pasen las elecciones y después de las elecciones cojan sus papeles y hagan todo lo que ustedes crean contra todos aquellos que ustedes entiendan que pueden afectar con un expediente de ese tipo. Pero déjenme ganar. Déjenme ganar. Estoy ganado. Si ustedes me arman ese lío, me van a hacer perder. Por eso pensé, digo, Danilo no habló para así por así. Danilo le dio un mensaje a alguien, a algún sector. Me pueden hacer perder si se comete un error parecido, no digo que ese, de esa envergadura. Recuérdense que no es un error cualquiera, es un error que hace perder a un candidato que dice tener Gallup un 63%. Sería un error catastrófico. Y solo lo columbro, y ahí viene la lógica auxiliarme, se podría producir solo
si se divide el partido. ¿Cómo? Sí. Algo que yo estuve tratando por meses. Cuando hacía los esfuerzos por la unidad, cuando clamaba en el desierto por la unidad, no cesaba de expresar al final: cuídese, presidente, que esto a la larga está propuesto contra los dos, contra el partido, por encima de los dos, más allá de los dos. Y le decía, es posible incluso que quienes estén maquinando nuevas maldades tengan ya elementos suficientes para hacerle maldades a usted mismo, presidente. Sobre todo ahora, esa advertencia cobra y sigue la lógica abriéndose paso, más fuerza con Odebrecht, Brasil, la inclusión del presidente Lula como imputable, la planta Catalina, el gran desorden de la licitación y sus precios, el desorden internacional. Ese es otro escándalo que podría producirse. Otro escándalo que podría ser capaz de hacer perder unas elecciones. Pero si se producen ambos sucesos, Brasil por un lado y Panamá por otro, el partido de Juan Bosch posiblemente tendría problemas para permanecer en el poder. Fíjense, en un proceso electoral como este, cuán interesante resulta analizar situaciones de este tipo. En medio de todo, viene un subsecretario adjunto de los Estados Unidos. No podía faltar. El dado de los partos. Aquel Skoll que vino donde Balaguer en la crisis del 94. Hablo para los jóvenes. 94 al 16 son 22 años. Que ya cuando se va le dice al doctor Balaguer, bueno, doctor Balaguer, dígame, si la Asamblea Nacional no proclama la presidencia, ¿cuál sería la situación? Balaguer le responde, despreocúpese, ministro, nosotros tenemos los medios jurídicos y políticos para resolverla. Pero después Balaguer decía que ese era el dardo de los partos. Guerreros legendarios de la historia remota que se hicieron famosos porque en las batallas, en un momento de retirada simulada, tiraban dardos mortíferos. Juan González es el subsecretario adjunto que viene del Departamento de Estado, que dice que las elecciones deben ser vigiladas, muy vigiladas. Hay que aumentar, casi a repetir la invitación de la embajada de que le admitieran a USAID traer 24 funcionarios americanos a ocupar la Junta Central Electoral. Pero es el mismo que va a la frontera con el embajador. Y la noticia que aparece en primer lugar fue: el embajador está en frontera investigando si es verdad que se están produciendo deportaciones masivas de haitianos. Una fantasía, siniestra, por cierto. No se hablaba en la primera noticia de que andaba ese señor subsecretario adjunto, Juan González. Y dice, hablamos de migración, hablamos de frontera, hablamos de la crisis de Venezuela. Oiga, el parto, el de los dardos, posible de ahora.
¿Cuál sería la última expresión de él al despedirse del presidente Medina? ¿Cuál sería el dardo de los partos de esta oportunidad? Quizás eso explique por qué el presidente en La Vega se torna efusivo y habla con el triunfalismo de que febrero, como febrero, no pasa, no llega a 30, pero dice, estamos ganados, solo un error podría hacernos perder. El mensaje era al viceministro, al poder extranjero. Estaría ahí el presidente señalándole, este no es el momento de intentar esos expedientes, pues esos expedientes serían ruinosos para mi victoria. Y temeroso de que venga algo de Brasil, porque entonces diría esto es penoso para ambos bandos, para la integridad del Partido de la Liberación Dominicana. Observen que es una situación de cuidado la que existe. En un momento en que el presidente de la Junta Central Electoral, que ha dado demostraciones portentosas de coraje, de integridad, de serenidad, de dignidad, que ha alabado el honor de la República, tantas veces agredido y ofendido en los últimos tiempos. Dice, en un programa de radio importante del país, es verdad, el embajador me presionó. Algo que nosotros habíamos dicho aquí, habíamos demostrado con las publicaciones. Dice, sí, fue verdad, pero evidentemente ya las relaciones están normalizadas. Pero el culpable real es el Estado, porque nos acostumbramos a prescindir de este organismo y traíamos observadores extranjeros, religiosos, de la sociedad civil, del menú de próceres nuestros, gente que venía a sustituir a la Junta, pero ya eso no tiene razón de ser. Una forma fina, innegablemente fina, de no reanudar el debate, de no mover mucho la cuestión de las presiones del embajador norteamericano, representante del gobierno norteamericano, a la Junta Central Electoral. ¿Acerca de qué versaban las presiones? Habrá que esperar las memorias de Roberto Rosario para conocerlo. Decir cualquier cosa puede ser aventurado, puede no ser cierto o acercarse a la verdad, pero no llegar a serlo. En mi opinión, la exigencia es hacia la identidad, hacia las cédulas, porque el poder extranjero tiene como misión fundamental, a partir de hoy, de ayer, de estos días hacia futuro, determinar el proceso de falsificación atroz de la identidad nacional. Necesitan fabricar de 2 a 3 millones de nuevos dominicanos, luego de haber hecho cuanto han podido hacer contra el artículo 18 de la Constitución y el jus soli y su excepción respecto a los ilegales, luego de haber cometido las barbaridades y atropellos que han destruido nuestra dignidad, que nos han colocado en una posición temblorosa, anuente, genuflexa, frente a tantos atrevimientos de esa ofensiva extranjera. Cédula, Junta, Valladar,
¿Junta de qué? Junta decidida a darle cumplimiento al fallo 168 del Tribunal Constitucional. Roberto Rosario hizo desde la Junta lo que no hizo el presidente de la República desde la presidencia en cuanto a respetar el fallo 168 del Tribunal Constitucional. Fíjense que hay unas implicaciones de poderes públicos. El Tribunal Constitucional, sus fallos son vinculantes y mandatorios a todos los poderes públicos. El primero en enunciarlo en el extranjero fue el propio presidente Medina, que en La Habana dijo: si yo desconozco ese fallo, me expongo a que me destituya el Congreso. Todo gira en una forma penosa, que el Congreso termina vendido, comprado, y se desconoce todo. Observen que el asunto está candente. Y algunos amigos míos que me han querido a veces no reprochar, no lo hacen como reproche, agradezco su respeto, pero sí señalarme es que usted es tan recto que luce rígido, injusto y no es flexible. Porque usted, por ejemplo, en la relación personal, admirable, que ha tenido siempre con el presidente Fernández, está llevando el asunto por un camino severo, tanto frente a los que han vendido la República en esta fase, como frente a él mismo, porque usted lo está acusando de apoyar eso. Usted ha dicho que él ha debido ponerse al servicio de la República, que es un liderato importantísimo el suyo, y que la República aguardaría que él, que es quizás el mejor activo humano y político con que cuenta, no le ofrezca defensa. No me lo dicen como reproche, pero me lo apuntan con un tono de censura bastante claro. Y yo les digo: señores, a mí me ocurre que en la vida pública dominicana Dios me ha dado una vida tan larga y tan intensa que me ha llevado a examinar y percibir cosas que a veces pueden resultar fantasiosas, conjeturas, extravagancias. Yo he dicho: el presidente Fernández, después de su discurso trascendental, cometió el error de acceder y conceder todo cuanto quisieron hacer sus verdugos. Y podría parecer una actitud consecuente con su condición de presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora más que su esposa es candidata a la vicepresidencia, porque en aquel momento no se sabía. Su esposa pasa a ser en forma sorpresiva porque el presidente había dicho que el 15 de marzo él anunciaría un día antes de inscribir quién sería su candidato vicepresidencial. Pero se produjo el descalabro de la prisión deshonrosa de Joan Santana. Y hubo un bajón, claro está. Y de repente, en un acto que no era político, creo que era de cuestiones de la mujer, el presidente anunció que la señora doctora Margarita Cedeño sería la compañera de fórmula. Y yo dije: los errores se van a comenzar a percibir ahora mejor,
en la coyuntura del 15 de mayo. La capacidad de daño, el hondo de ese pozo de maldades que trajo a Quirino y que usó a Quirino, como todos sabemos, para el desastre que le plantearon al presidente de su partido, está ahí, está ahí. No lo perdonará. Lo puede necesitar tanto a él como a su esposa para que les ayuden nuevamente a ganar. Pero después, si ganan, esas fuerzas que no son decididamente controladas plenamente por el presidente líder político del Partido de Liberación Dominicana, ese que ocupa la presidencia. Se vio claramente, aunque participando con su anuencia, claro está. Lo que viene después no será agradable. Proseguirán en su obra de destrucción, de pulverización, de todo cuanto pueda ser futuro para el presidente Fernández. Lo otro se infiere sin mayor dificultad. El doctor Franklin Almeida dice que el recibimiento del presidente Fernández en los barrios, en los campos, los lugares donde va, es sorprendente porque las masas lo aclaman y que él ve como posible que en el 20 sea candidato a la presidencia. La gente que hizo el daño en la primera fase lo sabe. Y tiene posiblemente elementos para fabricar los expedientes, los componentes para alimentar los sucesos que puedan repetir el daño. Como ustedes advierten, es penoso tener que abordar estos temas con esa crudeza. Es penoso no advertir en la campaña aspectos programáticos trascendentales que puedan ser objeto de debates, a no ser la soberanía perdida y los ataques terribles que se vienen desarrollando y preparando ya como hechos contra la familia, las costumbres, la religión, los hábitos culturales, las creencias y valores del dominicano. Fuera de eso, que son temas trascendentales que, dicho sea de paso, no se tratan. ¿Quiénes tratan esos temas en este proceso electoral? ¿Quiénes se refieren a la soberanía entregada y perdida? La Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano, ya con sus candidaturas nutridas con el alojamiento de especies valiosísimas, de buenas candidaturas, de gente admirable que llega a alinearse en la defensa de la República y de la patria y sus valores. Pero inmediatamente después del 15, no vayan ustedes a entender que todo terminó. Todo comenzaría a empeorar aún más.
sobre todo si logra imponerse la reelección. Esa que anda con esa opulencia devastadora, con esa fulguración aplastante de poder de todo tipo. Ahí comenzarán a arreciarse los trastornos. Ahí seremos nosotros más necesarios quizás que lo que hemos sido hasta hoy. Por eso mi empeño siempre fue, presidente Fernández, usted fue a OEA, usted le hizo una censura formidable al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conceptuosísima. Usted fue a Europa, defendió su tesis, los colocó a la defensiva. Luego se ha visto que entre Ban Ki-moon y el Departamento de Estado y todas esas presiones del poder extranjero han logrado dejar sin efecto su defensa hasta ahí. Váyase a su casa. Dígale a esos legisladores que le han mentido en la lealtad y el seguimiento político y personal. Vayan, participen en lo que ustedes crean. Yo no me voy a oponer. Ahora, no cuenten conmigo, porque yo no voy a violar la Constitución, que la puedo considerar subliminalmente como mi hija. Esa era la predicación de la respuesta. Esas eran las posiciones, que no eran exigencias, que eran advertencias que yo hacía. ¿Por qué? Porque estaba viendo el río crecer, el río de los conflictos. Miren por dónde vamos. Volvamos al principio. Domínguez Brito, esperando a Panamá. Desde luego, muy callado y reticente con Brasil. Tiene sus razones. ¿Para qué? El Diario Libre dice, no, la van a dar a conocer cosas ya concretas y puntuales de los 11.500.000 documentos relativos a la República Dominicana, antes de las elecciones. La mención de antes de las elecciones que le da ese organismo al representante del Diario Libre, ¿por qué vincula las elecciones con el problema de las operaciones de las compañías panameñas? ¿Por qué? ¿Porque hay elementos de la política? Casi seguro. Pueden haber menciones mortificantes, menciones que pueden ser trastornadoras. A ese error es al que le teme Danilo Medina, que lo puede hacer perder. Observen que esta respuesta electoral es útil porque no tengo que esperar de domingo a domingo, sino que voy haciendo a mitad de semana señalamientos más puntuales, quizás más certeros, y mis palabras llegan a ustedes con una frecuencia mayor. Y si yo lo que busco es orientarles, qué bueno es poderle hablar 2 veces, en el fin de semana y a mediados de semana. Nosotros, en la Fuerza Nacional Progresista, en estos meses, hemos aprendido mucho. Y yo a los dirigentes del partido y a mis hijos, candidatos y coordinador como Luis Juárez, les digo, respeten mi opinión de muchos años en cuanto a que el tiempo político no es un tiempo lineal,
que se cuenta en días, horas, semanas, meses. El tiempo político es un tiempo especial. En un día pueden ocurrir cosas que podrían dilatar en otras circunstancias un año para producirse. En una hora pueden haber cambios importantes en el panorama político, sobre todo cuando se está en procesos eleccionarios. Y les digo, cuando vienen los candidatos jubilosos, candidatos, no mis hijos, que son más pausados y que a mí me deben el comedimiento y el respeto, ¿no? Cuando vienen candidatos a diputados, a regidores, a alcaldes, y me dicen, doctor, ¿y qué está pasando? ¿Por qué? Pero es increíble, yo estaba en tal parte, paso por tal parte, llego a una tienda, voy a un cine, salgo por aquí, y la cantidad de gente que me está abordando, que me está diciendo, estamos con ustedes, echen para adelante, qué bien que lo están haciendo. ¿Y eso qué es? Y yo les digo, no somos nosotros como fuerza política los que hemos tenido el mérito y la destreza y la habilidad para producir eso. No, eso está conectado con la angustia vital del pueblo. El pueblo está convencido de que se ha obrado mal en su perjuicio. El pueblo ya no lo presiente, lo siente, que está mordido, que se han afectado aspectos fundamentales de su supervivencia. El pueblo se siente semicolonizado. Cada vez que aparece un exponente del poder extranjero y hace una de esas extravagantes exposiciones de poder, el pueblo no habla, pero se hiere. Se hiere. Sabe que lo están tratando en una forma perversa y peligrosa hacia su desaparición como Estado. Y claro está, hacia su desastre como nación. Yo a ellos les digo, son esas circunstancias las que generan esas cosas. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente propalarlas, defenderlas, hacer el alerta. Y por eso ustedes sienten esa agradable recepción que le da a la gente. Porque hay una cantidad inmensa de la población que no va a los mítines ni caravanas, que no habla, pero que siente y sabe exactamente dónde está lo perverso y terrible y dónde está lo honorable y sincero. Nosotros estamos de este lado, de lo honorable y sincero. Hablaba yo con Manuel Núñez, con quien me place siempre conversar, porque Manuel, como he explicado otras veces, es un intelectual estupendo y una persona que tiene una habilidad para explicar los fenómenos del trastorno nuestro en las relaciones con Haití. Que yo digo que hay que consultar con Manuel cualquier inquietud, hacer comprobar cualquier idea que uno tenga. Manuel, ¿qué tú crees de esto? Y esto lo digo porque Manuel, en su último artículo de esta semana,
habló sobre los trastornos de la salud de la República Dominicana y se pregunta si el Estado Dominicano podría hacerse cargo de la salud de dos pueblos, de dos estados. Las explicaciones que dan son formidables respecto al desastre que para nosotros significa el experimento del Estado binacional que la geopolítica ensaya, con el concurso del gran capital que ya he explicado, vinculado a negocios, con un capital muy oscuro, muy peligroso, señalado desde siempre como de índole ilícita grave, pero donde Manuel, que explica lo de la salud con cifras, tablas y publicaciones mundiales importantísimas sobre todas las enfermedades, resulta espeluznante leerlo. Donde me llegó lejos fue cuando me dijo, al yo hablarle del problema del trabajo y el empleo, él me dice, doctor, lo más grave de lo que se está produciendo en el empleo, que el 100% del trabajo rural, yo diría menos una fracción, porque yo tengo una propiedad y allí no hay haitianos, jóvenes dominicanos excelentes, independientemente de que en la construcción más que el 80, el 90% del personal es haitiano, dirigido crecientemente por colombianos, maestros de obras colombianos. Independientemente de esto, la repercusión que ha tenido para la familia del trabajador dominicano, qué espantoso. Cae en cesación, no tiene acceso, se desecha, se prefiere al otro. El propio Estado, dentro de sus obras, un amigo me decía, doctor, es que hay una contradicción en su juicio. Es que el Estado, si hace cumplir la ley del trabajo, no recibe préstamos. Si no recibe préstamos, no puede hacer obras. Hace obras con los préstamos y emplea al extranjero, sin importarle lo que pasa con el trabajador nacional. El problema es la familia. ¿Cómo eso repercute en la familia? Cuando el cabeza de familia, maestro de obra, buen albañil, bien clasificado, no tiene trabajo y no puede proveer el alimento, el alquiler, la energía, y la casa se arruina, lo que se produce en la familia es una catástrofe. Los muchachos se desvían, los muchachos comienzan a acercarse a los métodos fáciles de hacerse de cosas malas, y las tentaciones del juego y la prostitución, todo eso repercute en la familia. Cuando Manuel me hacía ese razonamiento, hoy precisamente en el día en que grabamos, yo me quedaba mirándolo y digo, caramba, qué interesante este candidato a diputado nuestro. Qué bueno fuera, qué bueno ha de ser que el pueblo de la capital, a ese Manuel Núñez, lo premie y lo lleve a la Cámara de Diputados. Ustedes se imaginan lo que significaría la potencia defensiva de gente como Manuel en ese Congreso para todo el desastre que viene.
Es decir, esta forma tan luminosa y tan buena, tan seria que tiene de exponer las cosas, que incluso yo he sido abogado, penalista de 50 años, he analizado hechos, circunstancias, testimonios, pero en el campo social, en las repercusiones sociales de los errores, yo soy respetuoso. Una vez escribí una conferencia que resultó memorable y la pronuncié el 19 de abril, el 15 de abril del 1984. Tenencia social, tenencia de tierra, tensiones sociales y marginalidad. Era esencialmente social agraria, pero hablé con vehemencia y pasión sobre las marginalidades, sobre el crecimiento anómalo de las ciudades, el desarraigo del campo, la posibilidad de que el campesino desarraigado en primera generación no pudiera adaptarse al medio urbano y la violencia que surgiría. Todo esto que ha ocurrido, por eso se hizo memorable la conferencia. El 24 de abril de 1984 estalló la República. Y un amigo del alto empresariado que me había observado sobre la conferencia me llamó. El empresariado de entonces, de la prudencia, del sentido responsable y patriótico, no el atrevimiento que anda por ahí de muchos haces del capital, me dijo, oí la conferencia, porque la pasamos en televisión. No te niego que al principio pensé que eran excesos de tu parte, pasionales, pero al ver lo que ha ocurrido el 24 de abril de 1984, 122 muertos en 20 horas y 4.000 heridos a escala nacional, al oír esto, al ver esto, pienso que tú tenías razón. 84 dije, 16, 32 años hace de eso. Entonces yo digo, la fuerza ha aprendido en esta oportunidad cosas que no soñaba, por la naturaleza del conflicto. Pelegrín, nuestro candidato, ha sido un estudioso del tema, ha lidiado desde el Congreso, ha estado participando en conferencias y está también muy bien formado en los niveles de Manuel. Pero el viejo presidente del partido, abogado, con muchas horas de vuelo, se asombra cuando ve la realidad de los hechos de hoy y cómo las candidaturas nuestras jóvenes brillantes se animan porque creen advertir que el pueblo está entrando en conciencia de que en realidad necesita defenderse, que es crucial su defensa y que somos nosotros los ideales para hacerla. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por el canal 22, 52 de Aster a las 8 de la noche de miércoles, que se habrá de repetir el programa, pienso que 1 o 2 veces, contando incluso con la amabilidad del amigo Manuel Fermín, que me ha dejado 2 viernes espacio a la respuesta electoral, cosa que agradezco. Y que el próximo miércoles estaremos con una nueva entrega de esta versión de la respuesta. Espero, con la gracia de Dios, estar con ustedes y me despido agradeciéndoles su atención. Muchas gracias y hasta entonces.